Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga rica y abundantemente en esta preciosa mañana. Damos la bienvenida a los hermanos presentes y a aquellos que nos ven a través de Facebook. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Después de haber exaltado y glorificado el nombre de Dios, vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo, como nos toca la mejor parte, que es exponernos a la predicación expositiva de la palabra de Dios. Amén. Contentos en esta mañana por cada uno de ustedes y por todos aquellos que nos ven a través de este medio. Vamos a orar. Puede inclinar su rostro ahí donde está. Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por esa obra redentora y por tu Espíritu Santo que nos capacita cada día para perseverar. Gracias porque en medio de nuestras debilidades tu poder se perfecciona. Te damos gracias en esta hora después de haber adorado con cánticos. Hemos entonado tu evangelio, dándote gracias por la obra que has hecho en cada uno de nosotros. En esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine y que pueda ayudarme, Señor, a exponer tu palabra, que pueda hacerlo de manera fiel y que por medio de ella tú puedas abrir los ojos espirituales, puedas dar conocimiento y crecimiento y madurez a tu iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias. En tus manos nos encomendamos. Amén y amén. Estamos en el estudio consecutivo del libro de los Efesios. Hoy estamos en el sermón número 10. Tiene como título una iglesia que camina en unidad. Una iglesia que camina ¿en qué? En unidad. Esta serie la hemos titulado La gloria de Cristo en su iglesia. Hoy llegamos al capítulo 4 de este hermoso libro. Hoy vamos a estar viendo algunos elementos muy fundamentales que el apóstol Pablo enseña acerca de cómo mantener esa unidad en la iglesia. Y por supuesto, si nosotros no seguimos o no entendemos correctamente estas instrucciones, pues vamos a causar división en la iglesia. Y eso no lo queremos, ¿cierto? Por supuesto que no. Entonces, necesitamos poder comprender y entender que el apóstol Pablo nos hace un llamado. Y el llamado es guardar, preservar, seguir en esta unidad que Cristo ha dado a su iglesia. Amén. Hoy día es muy relevante, ya que por X o Y motivo la iglesia pues se encuentra dividida, no solamente en el sector religioso, sino también en cuanto a lo político. Hoy vemos cristianos con divisiones por ser de X o Y grupo político, ¿cierto? Y vemos que se han dejado influenciar o han dejado poner nuevamente, construir esa barrera que Cristo, ya lo hemos explicado, recuerdan en el capítulo 3 que dice Pablo que Cristo quitó ¿qué? Esa barrera. Al final del capítulo 2, quitó esa barrera que había entre nosotros, es decir, entre judíos y gentiles. Ahora nos ha hecho ¿un qué? Un solo pueblo. Un solo pueblo que es la iglesia. Esto no puede ser determinado por lo que usted piense, por lo que a usted le parezca, o por pertenecer a algún grupo político, o por pertenecer a un país distinto, un idioma diferente, sino lo que importa es lo que creemos, y creemos en el evangelio. Amén. Entonces es muy relevante hoy que nosotros entendamos esto. Vamos a leer capítulo 4 de Efesios, versículo 1 al 16, que es la parte que vamos a estar exponiendo en esta mañana. Efesios 4, 1 al 16 dice la palabra de Dios: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación
con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, pregunta, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a quienes, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas sus coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria sea al Señor. Perdón. Hemos visto en estos días, ya ha comenzado el Mundial, ¿cierto? Gracias pues a Dios por eso, para que la gente se entretenga en algo y ya no esté en todo esto de la política hoy día, que está terrible. Entonces, un equipo de fútbol, sabemos nosotros que puede tener unos buenos jugadores, jugadores talentosos que tienen buenas habilidades, y que aunque cada jugador sí juega individualmente y no en equipo, por muy bueno que sea, todo va a fracasar. Entonces, es muy importante que ese jugador, por muy bueno que sea, por muy buen talento o habilidad que tenga, debe de ¿qué? Debe de jugar con todo el equipo. Es decir, no está solo en el campo de juego. Aunque tenga un talento individual, si no está en unidad con el equipo, puede perder el partido, puede fracasar. Es muy importante. Entonces nosotros, de igual manera, como creyentes, estamos llamados a estar en unidad, a trabajar en equipo, a servir a Dios como una familia que somos espiritualmente. Es decir, no existen cristianos aislados de otros miembros de la iglesia. ¿Ustedes se acuerdan hace años cuando en la radio daban una radio película que se llama El Llanero Solitario? ¿Sí? Luego salieron unas caricaturas, unas cartillas, que esas con las que yo me leía, donde era un indio que tenía otro compañero y era como una serie. Amén. Entonces, no existen, pues, cristianos como el Llanero Solitario. Somos creyentes y pertenecemos a una familia. De la misma manera que Dios llamó a los creyentes a
no llamó a los creyentes a vivir aislados espiritualmente, nos llamó a formar un cuerpo unido. Y ese cuerpo unido es la iglesia. Entonces tenemos que entender que este pasaje que el apóstol Pablo enseña en esta mañana es que la iglesia, usted y yo, como miembros de la iglesia, debemos de caminar en unidad. ¿Hacia dónde? Hacia la madurez, hacia el crecimiento espiritual, hasta llegar a la medida, como hemos leído, de un varón perfecto. Es decir, hacia la madurez en Cristo. Entonces, Pablo está diciendo aquí que este es un llamado a la humildad. Es lo que vamos a ver en el resto de lo que vamos a estar desglosando en esta mañana. El apóstol Pablo hace un llamado a la humildad, a la mansedumbre, a la paciencia, a la unidad, al amor, y todo esto con virtudes que nos ayuda a nosotros a poder mantenernos unidos como iglesia. Es importante que entendamos este punto. Nosotros no vamos a ganar la unidad. Nosotros no vamos a buscar la unidad. Voy a aclarar ese punto. ¿Por qué? Porque ya Cristo lo hizo. Ya Él ganó esa unidad. Lo que sí debemos nosotros hacer es que mantenerla, preservar esa unidad. Y voy a aclarar que lo que vamos a leer, las virtudes y los mandatos que vamos a estar dando a partir de este capítulo 4, querido amigo que me ves, y si estás aquí y no eres creyente, no te pongas a hacerlo, porque no puedes lograrlo. Debes primero arrepentirte de tus pecados, dejar que la gracia de Dios llegue a tu vida y que el Espíritu Santo venga a morar en tu vida para que entonces puedas corresponder en obediencia a lo que Dios manda en su palabra. Amén. Entonces, este es un llamado a nosotros como iglesia, como creyentes, a que preservemos y permanezcamos en la unidad. Por eso, seguimos estas instrucciones que son muy importantes. ¿Por qué? Porque si no las seguimos, nosotros vamos entonces a ser agentes que traen división en la iglesia. Y eso no queremos en este lugar. Entonces, la idea exegética de lo que vamos a estar viendo en esta mañana es que la iglesia debe de vivir en unidad espiritual y crecer hacia la madurez en Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante el ejercicio de los dones y la verdad en amor. Hemos llegado a este hermoso capítulo 4 que hemos pasado 9 sermones ya desde el capítulo 1 al capítulo 3 del libro de Efesios, y hemos dicho o di una introducción donde tomábamos el primer sermón, que este maravilloso libro está dividido en 2 secciones. Primero, del capítulo 1 al capítulo 3, dijimos que es la parte que doctrinal, donde Pablo en el capítulo 1, él muestra a la iglesia todas las riquezas que el Dios, el Padre, nos ha dado. Amén. Toda la obra que Él ha hecho. Él ha enriquecido a su iglesia con toda bendición espiritual. En el capítulo 2, Él muestra la obra de redención de Cristo, que usted y yo, nuestra condición pasada antes de Cristo, era que estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, una persona muerta, por mucho que usted le hable, por mucho que usted le grite, no va a poder hacer nada. Amén. ¿Recuerdan a Cristo cuando le informan que en Betania había enfermado a aquel que él amaba tanto? Al amigo que él amaba. ¿A quién era? A Lázaro. Y dice que él se quedó 3 días más y al 4º día regresa, y cuando regresa, ¿estaba donde Lázaro? En la tumba. Y decía, quiten la piedra. Y la gente que decía, maestro, lleve ya.
ya está podrido. Y Jesús dice, quiten la piedra. Y quitan la piedra. ¿Y qué dice el Señor? Lázaro, a ti te digo, levántate y anda. Pero, ¿qué pasó después? Lázaro sale de la tumba, quitándose las vendas y nuevamente incorporándose con las personas. No es que quitaron la piedra y Lázaro salió. No, primero está la orden de Dios. Porque un muerto sin la orden de Dios, sin la gracia de Dios, sin la palabra de Dios, no puede hacer nada. Por eso es importante. Por eso dije que si nosotros primero no hemos nacido de nuevo, no vivimos una nueva vida, no podemos obedecer a Dios. Si usted se pone en su fuerza a obedecer, que voy a dejar esto, voy a dejar lo otro, usted se va a dar cuenta que va a caer y va a caer y va a caer. Porque necesitan la intervención de Dios. Necesitas la gracia de Dios. Necesitas al Espíritu Santo para que te ayude en tus debilidades, para que te pueda guiar hacia toda verdad, te pueda fortalecer. Y es por eso que nosotros como iglesia, como creyentes, disfrutamos de esta obra maravillosa que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida. El mismo que se encargó de estando muertos y darnos vida, el mismo que nos trajo de lejos acerca de Dios, el mismo que nos salva, es el mismo que nos va a llevar hasta el final. Eso es lo que Pablo ha venido desglosando en los capítulos 1, 2 y 3. Una parte, como hemos dicho, la parte doctrinal, que se enfoca en la salvación, en el Evangelio y en toda la obra que Dios ha hecho en Cristo Jesús. La redención que Cristo ha ganado hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, y también cómo nos ha enriquecido toda bendición espiritual. El apóstol Pablo hasta este punto ha explicado esas bendiciones espirituales. Y dijimos que esas bendiciones espirituales no tienen nada que ver con lo terrenal. Amén. ¿Por qué? Porque sería ridículo nosotros poder rebajar esas bendiciones en las cosas terrenales. Porque ¿qué dice Salomón? ¿Qué dice la palabra? Que todo aquí debajo del sol es vanidad de vanidades. Todo se acaba, todo se desgasta, todo se termina. Amén. Entonces, él ha dicho que una de las bendiciones espirituales que podemos nosotros gozar y que son bendiciones eternas es la salvación que nos ha dado por medio de la gracia y la fe en Cristo Jesús. Vemos cómo Cristo nos reconcilió. Éramos enemigos de Dios. Quitó esa barrera, no solamente esa separación que había entre Dios y nosotros, sino también la que había en el mundo, judíos y gentiles. Esa separación que Dios en el Antiguo Testamento había mandado, pero que ahora Cristo derribó esa pared intermedia que nos separaba, y ahora ha formado de esos dos pueblos, de esas dos naciones, judíos y gentiles, ¿un qué? Un solo pueblo, que es la familia espiritual, la iglesia de Cristo. Pablo comienza ahora, después de mostrar el propósito de Dios, que todo era para su gloria, todo lo que él estaba haciendo era para que todas las naciones conocieran que él es el único Dios verdadero y que todo debe darle gloria a ese Dios grande y misericordioso y bondadoso que tenemos. A partir de esta segunda parte, dijimos, los 3 primeros capítulos, la parte doctrinal, y los 3 últimos capítulos, 4, 5 y 6, es la parte de la práctica, es la parte que nos enriquece a nosotros o que nos beneficia a nosotros. ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros? Vivir de acuerdo a la doctrina que Pablo ha enseñado, ahora vivamos de acuerdo a esa doctrina. En este caso, a partir de este capítulo 4 empieza la sección de la doctrina a la práctica, y que es bastante fundamental, importante,
porque nos da mandato de cómo debemos de vivir la vida cristiana a la luz del Evangelio, de lo que Él ha venido exponiendo a través de los capítulos 1, 2 y 3. Ahora comienza a enseñar, aparte de la doctrina, la sección práctica de esta carta. Y eso es lo que produce la doctrina. ¿Qué produce la doctrina? Dijimos, la doctrina debe de producir verdadera adoración a Dios. Debe de llevarnos a humillarnos ante Dios y de vivir de una manera de acuerdo a esa doctrina. Amén. Porque de nada serviría que nosotros conociéramos doctrina y no reflejáramos dicho conocimiento o lo aplicáramos en nuestra vida. No lo reflejáramos. Y esa parte es lo que hace el conocimiento en sí mismo. Nos llena de orgullo, de arrogancia y nos hace creernos mejores que otros. Entonces, no queremos eso. No es que nos llenemos de información, sino que toda la doctrina que hemos aprendido la debemos de llevar a la ¿qué? A la práctica. Porque si no, de nada serviría dicho conocimiento. ¿Por qué puntualizo con esto? Porque hay quienes dicen, no, enséñame a mí del amor de Dios. Enséñame a mí de la obra de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz. A mí no me enseñes doctrina, a mí no me enseñes letra, porque eso vuelve a la gente loca. La letra mata, ya hemos explicado ese punto. Y eso es lo que la carne, a esta bendita carne, aprecia. Porque cuando usted le habla de doctrina, esta carne lo primero que hace es relinchar, a no someterse, porque se opone a la verdad de Dios. Entonces, mire que Pablo hace ese vivo ejemplo. Él no manda primero a hacer, sino que primero enseña ¿qué? Doctrina. Porque si no entendemos y no conocemos, ¿cómo vamos a aplicarlo? ¿Cómo vamos a vivir? Y eso es lo que Pablo ahora va a hacer, lo que decimos nosotros. Vamos a pasar de la teoría a la práctica. De la teoría a la práctica. Con el contexto de todo lo que Dios hizo por nosotros, ahora cómo debemos de vivir como creyentes en esa nueva vida. Entonces, el primer punto en esta mañana, después de esta breve introducción, un llamado a vivir dignamente. Punto número 1, un llamado a vivir dignamente. Versículo 1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno ¿de qué? De la vocación con que fuiste llamado. Pablo habla en este versículo 1, ya lo hemos dicho en la introducción, que él se encontraba como preso. Él estaba preso y él no estaba preso por haber robado, por haber asesinado, por haber sido malo, sino que él está preso. ¿Por qué? Él lo dice allí, ¿qué dice allí? Por el Señor, preso en el Señor. Yo no estoy preso por los romanos, no estoy preso por los soldados, yo estoy preso en el Señor. O sea, él estaba preso por la causa de predicar el evangelio de Cristo. Ya tocamos en un estudio que él hubiese dicho, yo estoy preso por predicar el evangelio de Cristo, por enseñar esta verdad, porque si no, no estuviera aquí. Entonces yo estoy aquí preso en el Señor. ¿Por qué? Porque estoy enfocado en el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Predicar el evangelio. Yo estoy aquí por predicar el evangelio. Y esto es muy importante para nosotros hoy día, porque cuando nosotros predicamos este evangelio y padecemos algo, nos desanimamos y decimos, no voy a seguir con esto. No, debemos de seguir el propósito de Dios. Debemos de seguir predicando el evangelio, porque de cierta manera estamos llamados también a ¿qué? A padecer por causa del evangelio. Estamos llamados a padecer por causa del evangelio. Luego que Pablo se presenta como preso en el Señor, note bien usted
que él no dice, ahora yo mando, ahora yo exijo. Amén. ¿Qué dice él? Léalo, ¿qué sigue diciendo? Dice, os ruego. Hace una súplica. ¿Se dan cuenta? No es que van a hacer ahora esto o yo los mando. No, os ruego. Eso es importante hoy día. Porque en muchos púlpitos vemos a personas, yo mando, y yo ahora decreto, y yo ahora pacto. No, os ruego, humildad, humildad. ¿Por qué Pablo habla de esta manera? Porque él sabe quién es Dios. Él conoce al Señor. Él sabe a quién se va a dirigir y él conoce exactamente quién es la iglesia para Dios. La iglesia para Dios no es cualquier cosa. La iglesia para Dios es muy valiosa porque le costó no oro, ni plata, ni riqueza. Le costó la preciosa sangre de nada más y nada menos de su único Hijo, Cristo Jesús. Entonces eso es importante, que tengamos nuestra identidad. Por eso Pablo dice, yo ahora, después de él decir, yo estoy por causa del Evangelio enfocado en el propósito de Dios, ahora yo les ruego a ustedes, y hace un llamado. ¿Qué sigue diciendo? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Note usted la palabrita que sale allí, andéis. Viene de andar. Y ese de andar habla de la conducta diaria del creyente, de cómo debe de vivir. A la luz del Evangelio, debe de vivir de manera coherente a lo que conlleva el Evangelio. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo quiere decir en este versículo es muy importante porque de aquí va a determinar lo que va a seguir diciendo los versículos del 4, del capítulo 4, del capítulo 5 y del capítulo 6. Pablo le va a decir a los efesios cómo deben de andar y por ende también a nosotros, de cómo debemos de caminar. Si usted en estos días se comienza a leer el resto de los 3 capítulos, usted se dará cuenta que en los versículos 5 y versículo 6, en versículo 5 y parte de este capítulo 4, versículo 1, Pablo utiliza 5 veces la palabra que caminar o andar. Hemos leído en este versículo 1, os ruego que andéis. Pero en el versículo 5, capítulo 5, versículo 2, dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En el versículo 8 del capítulo 5, andad como hijos de luz. Versículo 15, andad con prudencia, no como necios, sino como sabios. Ojalá esta palabrita se nos quede mucho a nosotros, de ser muy prudentes, de ser sabios, porque a veces nosotros hablamos y no pensamos, y debemos de ser sabios, no como necios. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, versículo 16 del capítulo 5. En otras palabras, escúcheme bien en esta hora, lo que Pablo está diciendo es que el Evangelio que me salva demanda una conducta y un carácter. El Evangelio que me salva demanda una conducta y un carácter. Es decir, la salvación en Cristo requiere una ética cristiana. O sea, ese llamamiento a la salvación exige que nosotros vivamos una vida piadosa. Cuando hablamos de vida piadosa, significa una vida verdadera, una vida de un verdadero creyente.
A eso nos referimos cuando hablamos de vida piadosa. Ahora, esta vida piadosa no se produce porque seamos buenos o hagamos buenas obras o por mi buena conducta. Es que yo voy a lograr ganar mi salvación o ganar algo. No. Por cuanto ya tengo la salvación, entonces camino en conformidad a mi salvación. Es decir, no es por mis buenas obras que yo voy a llegar a ser aceptado por Dios. Ya yo he sido aceptado por Dios, ahora camino de cierta manera que refleje la salvación que tengo en Cristo Jesús. Se da cuenta que nosotros estábamos como muertos, perdidos, lejos de Dios. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. O sea, como arrastrándolos a Cristo. Voy a usar esa palabra, aunque no lo es, porque piense por un momento dónde estaba usted antes de conocer a Cristo. Hablo de los que son cristianos ya y que tienen años en el Evangelio. ¿Cómo era nuestra vida? ¿O dónde estaríamos hoy si Dios no nos hubiese alcanzado? ¿Qué sería de nuestra vida? Esa es una muy buena pregunta en esta mañana. Piense por un momento. Entonces somos aceptados delante de Dios. Ahora debemos de vivir de acuerdo a la salvación que ya tenemos en Cristo Jesús. Entonces, el punto muy importante en este punto, la aplicación aquí es, no basta con conocer doctrina, porque hay personas que dicen, es que yo conozco, yo sé, yo sí sé de Dios, yo sí conozco Biblia, pero cuando usted mira la vida de esa persona, dicho conocimiento no ha producido ese efecto en su vida. Porque usted le pregunta, ¿de qué te ha servido? No, me ha servido de mucho, pero cuando usted mira su vida, su conducta, su actitud, su manera de vivir, dice todo lo contrario. Entonces, no basta con conocer doctrina. La doctrina debe transformar nuestra manera de vivir. Si yo digo que conozco doctrina y no vivo de acuerdo o no reflejo dicho conocimiento en mi conducta, entonces ha sido pues contrario, me ha llenado de orgullo, de arrogancia y de altivez. Entonces lo que domina este capítulo 4, que dice ahí al final, es la idea de cómo debemos de vivir nosotros como cristianos, de cómo debemos de vivir nosotros como cristianos. Y aquí Pablo nos da reglas para nosotros vivir en la iglesia y podamos mantener, preservar o perseverar en la unidad. Vamos a estar viendo entonces 5 características a partir de este punto número 2. Vamos a ver unas características y actitudes que nos van a ayudar a mantener una iglesia unida. Aquellos que quieren mantener ese vínculo, el Espíritu Santo ya ha hecho entre nosotros esa unidad para que nosotros podamos preservar en ella. Entonces ya sabemos que estamos unidos espiritualmente, pero ahora necesitamos mantener ¿qué? Esa unidad. No la vamos a buscar, no la vamos a ganar, la vamos a preservar, a guardar, la vamos a mantener. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De manera visible. ¿En dónde? En la iglesia local. Entonces, lo primero que necesitamos nosotros en este segundo punto para mantener la unión en la iglesia y no causar división es vivir con toda humildad. ¿Es vivir qué? Con toda humildad. Vamos a hablar en el punto número 2, las actitudes que preservan la unidad. Las actitudes que preservan la unidad. Dice el versículo 2. Con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor.
Mera actitud del creyente que el apóstol Pablo está destacando en este versículo es que la humildad. Primero dice con toda humildad. O sea, antes de decirle que hagan cualquier cosa, primero le dice con toda humildad. En un sentido, esa es la primera virtud que debemos de nosotros exhibir si verdaderamente hemos sido salvos. Debemos de exhibir la humildad. Entonces, la reacción más lógica de alguien que conoce la gracia de Dios es tener una actitud humilde, una postura humilde. ¿Por qué? Porque la arrogancia, el orgullo, la altivez es todo lo contrario a la salvación por gracia. Es todo lo contrario a esa salvación que nosotros tenemos. ¿Y qué significa humildad? Ahí al final, ¿qué significa humildad? Escuche bien. Significa una actitud de corazón, donde la persona reconoce su condición de pequeñez delante de Dios. O sea, tenemos que considerarnos que nuestra condición delante de Dios es que somos pequeños. Pero ¿qué te enseña el orgullo del evangelio que se predica hoy día? Saca el campeón que hay en ti. Tú eres el valiente. Saca el David. Amigo, Dios te está esperando. Dios quiere hacerte grande. Eso es llenar ¿qué? El ego, llenarnos, fortalecer el orgullo. Por eso, querido hermano, todo parte de la humildad, de reconocer nuestra pequeñez delante de Dios. Lo voy a repetir. Una persona que se humilla que se ha humillado delante de Dios, reconoce su pequeñez delante de Dios. Y debido a que reconoció su estado, su condición de pequeñez delante de Dios, entonces también puede actuar de manera humilde con todos aquellos que lo rodean. ¿Sí me entendió? Entonces, necesitamos la humildad. La humildad nos va a llevar a nosotros a sentirnos inferiores a otros. O sea, vamos a considerar a otros como superiores a nosotros. Cuando usted llega a la iglesia, perdón, ya usted es una persona importante, porque ya Dios le ha servido a usted. Por eso Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, yo he venido ¿para qué? Para servir. Y si alguien quiere ser grande en el reino de Dios, tiene que ser vuestro servidor. Pero nadie quiere servir. Entonces, cuando usted viene, que entra por esa puerta, usted entra y encuentra un lugar acondicionado, encuentra una silla bien ubicadita, limpia, usted se sienta en ella, ya hubo alguien que vino y preparó todo para que usted esté cómodo. O sea, ya hubo alguien que le sirvió a usted ya, desde que entró a la iglesia. A veces no consideramos eso. No ve porque eso no se ve, eso no se está exponiendo. Amén. Por eso es que estamos llamados a servirnos los unos a los otros. Y de ahí parte nuestra condición nueva, de esa vida nueva. Que dice Filipenses 2:3, dice, nada hagáis por contienda. O sea, la persona que tuvo tiempo para hacer otras cosas, vino a este lugar, hizo lo que hizo y lo hizo para que la vieran. Aquí hay hermanos que han venido a hacer el aseo y a veces no lo saben ustedes, ¿cierto? Porque esa persona no lo hace para que yo fui quien hice el aseo. No lo hace por vanagloria, lo hace con humildad, estimando que cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Decir, yo me humillo, yo hago esto porque ellos son la iglesia de Cristo. Ellos son más grandes que yo. Partiendo de allí es donde vamos a ver nuestra humildad. No es por el estatus que yo tenga. No es porque yo tenga dinero. No es cuánto yo doy a la obra de Dios. No es quién soy yo en mi estatus social y por eso es que estoy acá adelante, por eso es que tengo los mejores puestos.
Y aquel que es iletrado, aquel que no estudió, aquel que es pobre, que es un estatus bajo, está ya cuidando el garaje de los carros. No, delante de Dios, todos somos ¿qué? Iguales. No hay un estatus, eso lo hay acá en el mundo, pero en el reino de Dios no es así. El que quiera ser grande tiene que ser ¿qué? Vuestro servidor. Entonces dice aquí, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Entonces la humildad que hace, pone a otros antes que a uno mismo. Y eso es bonito, hermano. Sigue diciendo el versículo 2. Con toda humildad, ¿y qué? Y mansedumbre. La palabra aquí mansedumbre viene de amable, viene de afable, viene de menso. Es que tú tienes que ser menso, tú tienes que soportar, tú tienes que aguantar, La palabra aquí mansedumbre significa una persona que tiene dominio propio. Una persona que no importa los escenarios que se le presente, siempre tiene todo bajo control. Su ira, su enojo, su lengua, su carne, controla todo. Ustedes recuerdan cuando vinieron a capturar a Jesús esa noche. ¿Qué hizo Pedro? Sacó la espada y ¿qué? Y cortó la oreja. ¿Y qué dijo Jesús? No, no hagas eso. ¿Quién te dijo a ti que yo necesito tu ayuda? Si yo necesitara un ejército, yo le pediría a mi padre y me mandara 3 legiones de ejército. Pero no, no es así. Puso la mano en el oído de Malco y le restauró su oreja. Y él mismo se entregó voluntariamente. Por eso él dijo, ¿por qué vienen así de noche? ¿Acaso yo soy delincuente? ¿Acaso? No, hubiesen venido a cualquier hora, aquí estoy. Él mismo se entregó. Para resumir esto de forma más sencilla, es ser una persona amable. Y esto parece muy sencillo, pero es muy potente. ¿Por qué? Porque, hermano, es difícil. Parece algo sencillo, pero es muy potente. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, por la condición pecaminosa que todavía heredamos, por el orgullo que todavía batalla dentro de nosotros, por esos vestigios pecaminosos que tenemos del pecado, de la condición caída, muchas veces nosotros llegamos a considerarnos mejores que otros y somos arrogantes. Y a veces cuando predicamos el evangelio y alguien no corresponde de la manera correcta y yo no voy a perder más mi tiempo. Así pasaron los discípulos de Jesús, los apóstoles llegaron a cierto lugar y no lo recibieron. ¿Y qué dijo un apóstol? Señor, ¿qué quieres que pidamos como Elías? Fuego del cielo y descienda y queme toda esta ciudad. Jesús volteó. No. ¿Qué clase de espíritu habéis recibido? No. ¿Se acuerdan de la parábola en Lucas 18, 9 al 14? La parábola del fariseo y el publicano. Cómo nosotros de manera orgullosa a veces nos consideramos superiores a otros y nos creemos más justos que otros. ¿Por qué? Porque yo estoy en la iglesia todo 24/7, yo oro a las 3 de la mañana, yo ayuno 2, 3 veces al día, yo doblo mis rodillas y yo tengo más años en la iglesia y nos llenamos de orgullo. Esa parábola dice a unos que confiaban en sí mismos y menospreciaban a otros. Les dijo esta parábola. Un fariseo subió a orar al templo y lloraba diciendo así: Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Y miraba al publicano. Yo no soy adúltero, fornicario, no soy
injusto. Yo soy justo. Yo ayuno 2 veces a la semana. Doy el diezmo de todo. Y no como ese publicano pecador. ¿Y qué dice el versículo 13? Que el publicano estaba lejos, que casi no quería ni mirar al cielo. Y le decía, Señor, Dios, sé propicio a mi pecador. Versículo 14. Os digo que ese hombre descendió justificado a su casa. Descendió justificado a su casa. ¿Qué hizo él para ser justificado? Reconoció, se humilló, se dio cuenta que no era justo. ¿Y qué dice esa parábola? Termina diciendo, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Amén. Entonces es un llamado a que nosotros como creyentes debemos de ser ¿qué? Humildes, y debemos de vivir, tener mansedumbre. ¿Cómo se conoce a alguien que tiene mansedumbre? Que es amable. ¿Y por qué es amable? Porque refleja el carácter de su Salvador. ¿Por qué? Porque confía en el Señor. Entonces, como confía en el Señor, él está tranquilo. ¿Por qué? Porque está en las manos del Señor. No como los cristianos de hoy día que andan peleando por ahí. En la política, claro. Pero el que confía en Dios está ¿qué? Tranquilo. Sea el que sea, nuestra soberanía, nuestra providencia, no depende de los hombres ni de los gobiernos, depende de Dios. Esa es nuestra confianza. Y esto que pasa en este tiempo es evaluando a los cristianos. Usted no ve que han visto un grupo de pastores, nosotros somos de Cepeda, otro grupo, nosotros somos del Escogido, de Ciro. No, hermano. ¿Por qué nos hemos dejado influenciar por esa polarización, por esa división? Si ya Cristo quitó esa división. Estoy hablando de creyentes, porque los demás pueden tener sus divisiones, obviamente. Porque para que la separación y la división de ellos sea quitada, primero tienen que ser reconciliados con el Dios, el Padre. Pero nosotros como creyentes, ya Cristo derribó, en un estudio dijimos, quitó esa barrera, quitó ese muro, para que nosotros nuevamente vamos a construir algo que ya Dios, que Cristo derribó. Eso es lo que la iglesia debe de entender hoy día. Y si usted se da cuenta, una de las iglesias que gozaba de grandes dones y que había muchos conflictos dentro de ella, ¿cuál era esa iglesia? ¿Cuál? La iglesia de los Corintios. ¿Por qué? Porque estaban allí, tenían dones. Entonces, el que tenía un don decía, yo soy más grande que aquel, porque yo profetizo. Entonces estaba el otro que predicaba, yo predico mejor que aquel. Y habían unas divisiones. Unos decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolo. Estamos hablando de esas divisiones que habían en una iglesia que tenía todos los dones y que estaba el Espíritu Santo con poder en medio de ellos. Tenían a los mejores maestros. Estamos hablando de los apóstoles. Y si ellos estaban luchando con esto, ¿qué se queda para nosotros? Que Dios nos ayude. Entonces, así hay hoy día. Que yo soy del Tigre, que yo soy de Cepeda, que usted es de Cristo. Procure orar, póngase en las manos de Dios y deje que Dios gobierne. Me salí, pero bueno, vamos a seguir. Entonces, en este punto, ¿qué debemos hacer nosotros para mantener, preservar, perseverar en la unidad de la iglesia? Dijimos, comportarnos de una manera que amable con los demás.
Debemos de ser amables, aunque es una virtud muy sencilla. La mansedumbre es sumamente poderosa, porque necesitamos también paciencia. ¿Qué dice allí? Con paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Que tenemos que esperar. ¿Esperar en qué? A veces usamos la paciencia para eso. Saber esperar la promesa, la obra, el tiempo de Dios. La paciencia estamos hablando de aquí, de la unidad de la iglesia. Que si tu hermano cae en un pecado, tú debes de tener paciencia para tolerarlo, para sobrellevarlo, para cargar con él su pecado. Y a veces no tenemos paciencia. No hay humildad, no hay mansedumbre, no hay paciencia, no hay amor. Usted no ve los cristianos que están en una iglesia y luego se van. ¿Por qué cree usted que se van de una congregación? ¿Por qué? Porque no se le ha dado lo que ella ha querido. Entonces, porque es egoísta y quiere todo para ella y quiere que se hagan las cosas como ella quiere o él dice o él piensa, y como no se le da eso porque está buscando un beneficio propio, entonces me voy. Es que en esa iglesia no hay amor, en esa iglesia no hay esto, en esa iglesia... Y la pregunta es, ¿qué estás dando tú? ¿Qué estás buscando? Porque si yo veo en una iglesia que no hay eso, yo debo de orar, Señor, que fluya el amor. Y a veces nosotros fallamos en eso. A veces nosotros sabemos, es como yo decirle, ¿quién de ustedes ha orado en esta semana por el hermano Aristides? Seamos honestos nosotros mismos. Ay, ¿qué le pasó? En el grupo él dijo lo que la hermana dijo, que le había pasado un accidente. ¿Usted lo ha orado? Usted ha dicho, Señor, ayuda a nuestro hermano, que te doy gracias por haberle librado de la muerte, tiene su pie hinchado, sigue sanando. Señor, el hermano tiene tiempo de no haber venido a la iglesia. Ayúdale, fortalécele, hazle volver que tu espíritu, porque a veces creemos que esa labor es mía o del pastor. Todos estamos llamados a esto, a orar los unos. Ustedes o algunos podemos conocer ciertas condiciones o problemas que tienen ciertos hermanos. El problema es que se acaba el servicio y salimos como voladores sin palo. ¿Cómo va a conocer usted al hermano si solamente viene los domingos y se sienta 1 o 2 horitas y se va? No comparte con él, no lo visita. Estamos llamados a visitarnos unos a otros. Y ahí en medio de esa, de ir conociéndonos, de ir compartiendo, Señor, yo oro por la hermana que tiene un conflicto con su esposo. Señor, por ese hijo rebelde, por esa hija. Padre, para ti no hay nada imposible. Yo oro por este hogar. Somos egoístas hasta para orar. Oramos para nosotros, nosotros y nosotros. No oramos por la iglesia, no oramos por los pastores, no oramos por los hermanos, no oramos por las visitas. Y yo creo que el Señor nos está exhortando. Se da cuenta que, por eso dije, es muy potente, que aunque parece sencillo. Entonces tenemos que tener paciencia. Yo debo de aprender a sobrellevar los pecados de mi hermano. ¿Y qué necesito para esto? ¿Es fácil? No es fácil. Por eso necesito las virtudes de Cristo. ¿Cómo cuáles? La humildad. Porque cuando usted es humilde, usted va a reconocer lo que dijo ahorita, su pequeñez delante de Dios. Si el hermano pecó, usted no se crea mejor que él. Ah, porque ese pecado fue. ¿Y los suyos? Aunque usted no haga, aunque usted cierre su boca y se quede 1 hora, piense por 1 hora algo y usted se va a dar cuenta que simplemente en pensar ya se da cuenta que usted es una persona mala, corrupta, pecadora.
Entonces eso es lo que nosotros estamos aprendiendo aquí, que necesitamos humildad, necesitamos mansedumbre y necesitamos paciencia. Necesitamos humildad para poder tratar a los demás con respeto, con dignidad, mientras lo soportamos con mansedumbre para no caer en provocaciones y no dejarnos ser llevados por la ira en el proceso. Entonces, la paciencia es para esperar lo que sea necesario. Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? Que dijo el Señor. Es que ya estoy cansado, siempre me hace lo mismo y lo mismo. Ya no lo voy a perdonar más. Paciencia, paciencia. Es tolerarnos en inmadurez. Por eso estamos hablando de la unidad de la iglesia, porque aquí en la iglesia hay personas. Y lo más difícil es lidiar, porque somos ¿qué? Distintos. Usted no pretenda llegar a ser igual que el que está a su lado, o que yo. Porque somos distintos, somos diferentes. Por eso la palabra ahorita dice que Dios ha dado dones diferentes. Pero lo que sí nos une, una misma fe, el Evangelio. Es lo que caracteriza nuestra unidad. No es que yo soy cristiano porque es que yo me he visto como cristiano. No. Es en lo que creemos, en nuestra fe, en la doctrina. Eso sí importa. Y no estoy diciendo, viste como cualquier. Cada mujer cristiana y hombre sabe cómo de vestir. Debe de hacerlo. Entonces, un resumen breve de todo esto, escuche bien, como parte de una vida digna de nuestra salvación, nos manda, ya dijimos, a soportar a nuestros hermanos. Y eso trata de soportarnos, de poder nosotros soportarnos. ¿Qué dice aquí? Debemos de nosotros tolerar su inmadurez, ser pacientes con sus pecados. Por eso la paciencia es la capacidad de soportar sin desesperar. Es lo que es la paciencia. Debemos de demostrar entonces ese amor como Cristo lo ha hecho con nosotros, a nosotros. Con toda humildad, mansedumbre y paciencia. Soportándoos con amor, tolerancia y gracia hacia los creyentes. Entonces, una persona que es humilde, que tiene todas estas virtudes, no anda buscando impresionar a nadie, sino que ¿qué? Sino que su valor lo tiene en Cristo. Entonces, una persona que va a manifestar su amabilidad con los demás que le rodean. Soportándoos con amor, tolerancia y gracia hacia los otros creyentes. Entonces aquí esta palabra se puede traducir como sostener, cargar y sobrellevar. Si usamos esta referencia, entonces estamos diciendo en un sentido que estamos llamados a soportar a ¿quiénes? A personas. A cargar a ¿quiénes? A personas y a llevar o sobrellevar a las personas. Pablo añade en el versículo 3 diciendo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Entonces, la unidad ya existe en Cristo. Nuestro deber entonces es ¿qué? Perseverar, guardarla, mantenerla. No debemos estar en desunión. Y no estoy hablando solamente de pertenecer aquí en la iglesia, hablo con las demás iglesias, con los demás hermanos de otras congregaciones. Que aunque sí lo hemos dicho, aunque su teología es errada, distorsionada muchas veces, hay quienes son de Dios. ¿Y cómo se da cuenta uno? Por los frutos. Aman a Dios. Hacen las cosas que le agrada al Señor. Luchan con el pecado. Amén. Hay esa lucha constante, pero siempre están allí, apegados del Señor.
Entonces, ¿no importa la iglesia donde vaya? Claro que sí. Porque algunos, no, que no importa, no estamos diciendo eso. Porque diríamos entonces que la doctrina no importa. Y claro que la doctrina importa. Por eso Pablo está hablando ahora las implicaciones de conocer lo que ya él ha enseñado doctrinalmente. Entonces, la aplicación aquí, querido hermano, mire bien. La división en la iglesia muchas veces nace de orgullo. Ya explicamos allí. Soy mejor que aquel. Una persona orgullosa siempre vive menospreciando las demás cosas y a otros. Y en todo lo es así, no es solamente en la iglesia. Si hacen un arroz, ese arroz lo hubiese hecho yo mejor. Si hace el aseo, ese aseo yo lo hubiese hecho mejor. Si predica, yo hubiese predicado mejor. ¿Y eso causa qué? Estamos hablando para que usted entienda aquí en la iglesia. ¿A cuánto usted no se ha encontrado? Me fui de la iglesia porque hay un hermano me gritó, me echó. No, estamos llamados por eso a la unidad, a permanecer, a soportarnos. Entonces eso es lo que dice aquí la palabra. La falta de paciencia. A veces no tenemos paciencia. Nos molestamos, nos enojamos, no soportamos al hermano, no oramos por él. Y todo eso es por la falta de amor. Entonces todo esto requiere madurez espiritual. Vienen las bases de la unidad cristiana, punto número 3, las bases de la unidad cristiana. Efesios 4, versículo 4 al 6, dice lo siguiente: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. En estos versículos del 4 al 6 vamos a encontrar 7 fundamentos o 7 realidades que el apóstol Pablo menciona para la unidad de la iglesia, que son muy esenciales, son muy importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros no las conocemos, no las creemos o no las guardamos, entonces nos van a dividir. Y nosotros no queremos eso. Pablo menciona 7 realidades que unen a la iglesia. Dice un cuerpo, está hablando de la iglesia universal. No es que la iglesia soy yo solo, no, usted no es la iglesia solo. Usted hace parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia del Señor. Ya hemos tocado lo que es la iglesia, ya lo sabemos ya. Pablo dice allí que somos un cuerpo en versículo 4. No dice que somos 2 cuerpos, no dice que somos 3 cuerpos, no dice que somos 4 cuerpos. ¿Somos qué? Como siempre he dicho, si usted se tropieza el dedo más pequeño del pie, por muy pequeño que sea, usted se lo tropieza, usted no dice, ese fue el otro cuerpo que está sufriendo el dolor. No. ¿Cuántos cuerpos tiene usted? ¿Cuántos cuerpos tiene la iglesia de Cristo? Uno solo, conformado, como hemos dicho, la iglesia universal. ¿Qué quiere decir esto? La comunidad de la salvación. Todo lo que hemos creído, ahora formamos la iglesia de Cristo porque hemos sido salvos por la fe en Cristo Jesús. Un cuerpo en la que Cristo es la cabeza y todos nosotros somos miembros de ellas. Por eso dije, cuando alguien está sufriendo, todo el cuerpo debe de sufrir. Pero yo conozco cristianos que cuando les pasa algo a otro, está muy bueno. Eso es por el pecado. Eso es por tolerar el pecado. Si el castigo de Dios se alegra. Por eso el que esté libre de pecado. ¿Usted cree que esa es una actitud correcta? ¿Yo alegrarme del mal ajeno? Tanta gente que se muere y no se muere este. ¿Usted no ha escuchado a gente decir así? ¿Usted cree que eso es bendecir?
Entonces, estas son implicaciones que cada uno de nosotros, los miembros que estamos aquí en la iglesia, son muy importantes. Porque nosotros somos indispensables para que todo este funcionamiento produzca el bienestar y el crecimiento en la iglesia. Cuando hablo del crecimiento espiritual, me refiero al crecimiento de la madurez cristiana. Cuando hablo aquí de que un cuerpo, ahora dice un espíritu, que es el Espíritu Santo. ¿Cuál Espíritu Santo? Que hemos recibido por medio de la salvación por fe. Desde el día que nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos a Cristo en nuestra vida, Él vino a morar en nuestra vida. Ahora nosotros ya hemos hablado en un estudio que Él es el ¿qué? El sello. Él es la autenticidad de que ahora nosotros no le pertenecemos al mundo ni al que está en el mundo, sino a Dios. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Por eso Satanás nada tiene en mí. Y yo no tengo nada que estar peleando con él, ni estar arrebatándole, ni estar quitándole. Porque ya no le pertenezco yo, ni la iglesia le pertenece a él, ahora le pertenece a Cristo. Y nosotros debemos de vivir en esa dimensión y con esa identidad. Alguien dijo, el día que Cristo venga por su iglesia, o el día que usted cierre sus ojos y lo abra en el cielo, lo abra en una cama en el cielo, usted va a seguir viviendo su vida y no va a saber que está en el cielo. ¿Por qué? Porque ese ha sido el estilo de vida aquí en la tierra. O sea, usted no se va a sorprender tanto porque usted ya ha vivido desde aquí, porque desde aquí es que estamos gozando los privilegios, porque hay cristianos que esperan morirse para disfrutar de ellos en el cielo. No, ya podemos disfrutar de ellos. ¿No se alegra usted por eso? Claro. Eso es desde el momento que lo recibimos al Espíritu Santo. Cada cristiano ha sido salvo por el mismo instrumento. Todos los que estamos aquí, que somos creyentes, ninguno de nosotros ha sido salvo aparte de la fe. Como dije ahorita, no importa si usted habla chino, si usted habla español, si usted es pobre, si usted es rico, si usted es negro, si usted es blanco. No importa el estatus social y económico que usted tenga, todos tenemos la misma fe. El mismo evangelio. Nadie puede decir aquí, yo he sido salvo porque yo me porté bien y también que me porté que Dios tuvo que salvarme. Nadie puede decir esto. Porque si usted piensa que usted ha ganado su salvación o que usted es creyente, hijo de Dios, porque usted decidió voluntariamente, entonces probablemente que ni siquiera sea cristiana o cristiano. Porque lo que estás haciendo con eso que estás expresando, estás mostrando que estás despreciando la obra de Cristo en la cruz, que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Como dice que eres salva, que te ganaste la salvación, o porque hay un mérito en nosotros para ganarnos la salvación, entonces no somos salvos porque estamos menospreciando la salvación que es solo por la fe mediante la gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo estábamos nosotros antes? Enemigos de Dios, todos estábamos condenados por el pecado, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué recibimos ahora? La salvación. ¿Por medio de qué? De la fe. Por eso dice Romanos capítulo 8 que el mismo Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades, el mismo que nos muestra a Cristo, el mismo que nos santifica a todos los creyentes, es el mismo que nos da poder. Hablamos en el capítulo 3, nos da poder, no para un poder natural, para yo poder sanar a los enfermos. Por eso es que nosotros no podemos andar haciendo campañas de sanidad y de milagros. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque si yo quiero sanar y quiero hacer esto y tengo dicho poder, entonces vamos a los hospitales. Allá sí hay enfermos. ¿O no?
Hoy a las 7 de la noche en el Parque Centenario, un culto de sanidad y de milagro. Traigan a los enfermos, vengan. No. La Biblia dice que Jesús iba. ¿Dónde estaban quiénes? Los enfermos. ¿Para qué los voy a llamar si yo sé dónde están? ¿Dónde están? Si hay alguno entre vosotros enfermos, ¿vaya a dónde? Al médico. Jesús dijo, yo no he venido por los sanos, yo he venido por ¿quiénes? Y el enfermo no tiene necesidad de ser sanado. El sano, perdón, no tiene la necesidad de médico, pero el enfermo tiene necesidad de ¿qué? De ser sanado. Vaya al médico. Entonces, ¿dónde están los enfermos ahora mismo? Dios me está revelando que en una UCI hay unos enfermos. ¿Qué puede haber en una UCI? Dígame usted. Entonces, eso es importante, que nosotros no nos dejemos engañar. Y no estamos diciendo que Dios no sana, Dios sigue sanando como Él le place, pero que este poder lo tengamos nosotros, de imponer y de declarar y de reprender, hermano, no. Y no estoy diciendo, entonces ustedes no oran, sí oramos, rogamos, suplicamos, pero que todo sea conforme a la voluntad de Dios. No de que yo ahora declaro sanidad, y yo ahora no acepto un no, y yo ahora reprendo todo diagnóstico médico. Muchas veces la enfermedad es propósito de Dios. Si no, preguntemos al apóstol Pablo. Señor, le he rogado 3 veces, no, no, no y no. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A veces las cosas malas que pasan a nuestra vida se las echamos al diablo y que no, Dios es soberano. La Biblia habla de eso. Job es un vivo ejemplo. Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Entonces es el mismo poder que tenemos nosotros. ¿El poder para qué? Ese poder es para vivir vidas piadosas, vidas verdaderamente cristianas. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo que nos capacita, que nos da ahora la facultad para hacerlo. Una esperanza es la misma esperanza. Cielo nuevo, tierra nueva. Es lo que nosotros ya aguardamos. Cuando usted lee Apocalipsis, usted va a encontrar que toda la iglesia de Cristo, toda lengua, tribu, nación, adorando al único Dios verdadero. Entonces, por muy distinto que seamos, adoramos al mismo Dios. Todos los que estamos aquí, por más distintas preferencias que tengamos, por más distinta preparación académica que tengamos, o estatus, como dijo ahorita, estatus social y económico, todos nosotros aquí somos creyentes y tenemos la misma esperanza. Tenemos la misma esperanza. Pero hoy día te enseña que si tú estás pasando algo grave, tienes que darle a Dios bastante, porque así grande será tu bendición. No. Un Señor, ahí aparece Cristo. En otras palabras, lo que Pablo está diciéndonos a nosotros es que el Dios Trino, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está presente y activo en la obra de redención. Mire cómo lo dice William Hendrickson. William Hendrickson dice, un comentarista, que cada uno de estos aspectos cooperan los tres. O por decirlo de manera más sencilla, el Padre planea la salvación, el Hijo la compra y el Espíritu la aplica en el corazón del creyente. Aleluya. Gloria a Dios. Y él añade algo más. Dice, de la misma manera que el Dios Trino estuvo activo y presente en la creación. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, que dice, en el principio creó Dios, el Padre. Y el Espíritu, ahí está el Espíritu, se movía sobre la faz de las aguas. Ahí vemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿en la obra de qué? En la creación, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el mismo Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también están presentes en la obra de redención. Ahí lo vemos a los tres.
El Dios trino activo en la creación, el Dios trino activo en la obra de redención y el Dios trino activo en la aplicación. O sea, el mismo que hizo los cielos y la tierra, el mismo que nos salvó, nos rescató, es el mismo que nos santifica y es el mismo que nos va a llevar hasta el final. Por eso aquí no hay llanero solitario. Necesitamos la iglesia, nos necesitamos mutuamente. Una fe, esta fe que es centrada en el evangelio verdadero, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 1:17, porque no me avergüenzo del evangelio, 16, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Ese es fe. Un bautismo. ¿Qué significa el bautismo? Es la identificación con Cristo. O sea, Pablo no está hablando de que hay una sola forma de bautizar. Porque hay uno que dice, no, ¿en qué te bautizaron a ti? Padre, hijo y... no, tú eres católico. Porque el único bautismo verdadero es el que te bautizan en el nombre de Jesús. Y hay quienes bautizan en el nombre de Jesús. Porque lo ven como una forma. Lo ven como una sola clase de bautismo. Más bien, escúcheme bien, Pablo lo que hace es que se está refiriendo a una señal o un símbolo de nuestra salvación. ¿Y eso es a través de qué? Del bautismo, dice ahí. Entonces eso es una señal, una evidencia, es algo que ya ocurrió, por lo tanto yo lo voy a manifestar a través del bautismo. Por eso es que no se obliga a bautizar a nadie. Pero hay personas que vienen a una iglesia porque Dios le dio hijo, porque Dios le dio una sanidad, entonces tú tienes que pagarle a Dios, la manda, en pocas palabras. Tienes que bautizarte. Ya Dios te bendijo, Dios te dio trabajo, ¿y por qué no te bautiza? No, que la gente no se debe de bautizar por eso. Se bautiza porque reconoce su condición y porque ha visto a Cristo como su Señor y su Salvador, no como su milagrero o su mesero, con el respeto que Dios se merece, porque algunos lo tienen así. Apenas le dicen, le dan orden y Dios tiene que moverse. Porque Él está derramando la baba por nosotros, por decirlo así. Así han rebajado a Dios. Y así no es, hermanos. Entonces, la unidad cristiana no se basa en referencias humanas, se basa en verdades espirituales compartidas. No, es que la iglesia me gusta porque es que allá ponen balada. No, es que aquella no me gusta porque allá ponen vallenato. No, aquella, hermano, hay diferencia de estas cosas. Todo va a ser diferente. Lo único que no podemos nosotros compartir o dejar tergiversar son las verdades espirituales que compartimos. Por eso está hablando un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. Y habla entonces de las diversidades de dones en un mismo cuerpo. Efesios 4:7-10 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces vemos que cada uno de nosotros se nos fue dada esa gracia. Aunque hay una unidad, también hay diversidad. Cristo reparte dones a su iglesia. Cada creyente tiene un papel importante en el cuerpo del Señor. Todos hemos recibido la gracia del Señor. Todos hemos recibido la gracia del Señor. Dios nos ha dado dones diferentes en el cuerpo de Cristo. Hay grandes diferencias entre las personas que conforman el cuerpo. Hay grandes diferencias, somos diferentes. Todos hemos recibido diferentes gracias de parte de Dios. Tenemos que darnos cuenta que es necio esperar que todos sean iguales a nosotros. Porque ese es uno de los problemas, es que tienes que ser igual. Yo hago esto, tienes que hacerlo. No, eso es legalismo. El legalismo te lleva a ser igual.
aquí se viste así, hermano, tiene que vestir así como yo. Ese pantalón roto, eso no. Ese suéter tampoco es para que vengas a la iglesia, acaso viene para una fiesta. Así enseñan, hermano, desde el púlpito, ¿o no? No, eso no va a marcar la diferencia. No pretendamos que todos sean iguales que nosotros. No podemos esperar que todos sean iguales, porque Dios nos ha hecho diferentes. Por eso dice allí en el versículo 8 y 9, donde que Dios descendió a las partes más bajas de la tierra. Algunos, combinando otros pasajes, han tergiversado o malinterpretado que Cristo descendió al infierno y dan algunas razones. Una de ellas dicen que Cristo descendió al infierno o a la parte más baja de la tierra para liberar. O sea, Él fue y descendió en espíritu y alma para liberar a todos los santos del Antiguo Testamento que esperaban por la obra de Cristo. Eso es lo que dicen algunos. La otra razón, algunos dicen que Cristo descendió al infierno para predicar a los demonios acerca de su derrota. Y otra razón es que Él fue para sufrir por completo el castigo que los pecadores merecíamos. En otras palabras, si Él estaba sufriendo por nuestros pecados, Él también debía de sufrir el infierno como un castigo final de los pecados. O sea, la teoría es, si Cristo es nuestro sustituto, Cristo nos debe sustituir también al sufrir en el infierno, literal, en el infierno. Esas son las tres razones que dan, algunos las creen, pero lo cierto es que en Efesios capítulo 4, versículo 9, Pablo nos enseña que Cristo entre su muerte y su resurrección fue al infierno. Él no está enseñando eso. Lo que Pablo está diciendo aquí es que por medio de Cristo, de su obra de redención, que comprende su descenso y su ascenso, esa es la obra de redención o su exaltación, el Cristo vencedor, ese Cristo que descendió y que ascendió, ese Cristo poderoso le dio dones a la iglesia. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo en este versículo. Por eso es importante que entendamos eso, que ningún creyente es inútil en la iglesia. Todos somos útiles. Todos hemos recibido algo de parte de Dios para servir. Es que yo no sé predicar, es que no. Es que enseñar es diferente a predicar. Todos estamos llamados a predicar, pero no todos estamos llamados a enseñar. Y él le explica ahorita acerca de esos dones, los enumerándolos, los voy a leer aquí. Los dones ministeriales para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los dones que Cristo da a las personas, a la iglesia, son para ejercer un oficio. Versículo 11 dice, punto número 5, los dones ministeriales para la edificación. Versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Sí vio que hay profetas? ¿Sí vio que hay profetas? No es lo que dicen hoy día. ¿Sí vio que hay apóstoles? Entonces, ¿por qué van a decir que no hay apóstoles? ¿Por qué van a decir que no hay profetas? Hay que leer bien. Hay que explicar bien, no es decirlo por decirlo. Comienza Pablo diciendo, a unos constituyó apóstoles. La pregunta es, ¿quiénes son los apóstoles? ¿O quiénes fueron los apóstoles? Ya tocamos un estudio de eso, ¿se acuerdan? Que los apóstoles fueron, ¿qué? Testigos oculares de la resurrección de Cristo. Estuvieron con Cristo cuando estuvo en condición humana, caminó entre ellos, escucharon sus enseñanzas. Lo vieron luego morir en la cruz de manera visible, pero también lo vieron que sepultar, como quien dice, murió. ¿Por qué murió? Porque lo sepultaron. Y luego de 3 días que lo vieron resucitado. Entonces ellos eran testigos directos, oculares de Cristo mismo. Los apóstoles fueron líderes escogidos por el Señor. Fueron testigos de su resurrección.
para llegar a ser un apóstol. ¿Recuerda cuando iban a reemplazar a Judas? Habían dos. ¿Y qué hicieron ellos? Miraron que haya estado con nosotros, que haya visto a Cristo resucitado. Entonces ahí está, dimos todas las características o las calificaciones para llegar a ser un apóstol. Entonces dice que Cristo los escogió y les dio poderes sobrenaturales a ellos, a los apóstoles, para hacer milagros. Y fueron enviados para el establecimiento de la iglesia. Cuando algunos toman el texto y Dios dijo que nos dio poder y potestad en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra para hollar con serpientes y escorpiones, para echar fuera demonios. El Cristo mismo dijo que cosas mayores ustedes harán. Entonces toman toda esa revelación, todo eso, para aplicarlo hoy día a nosotros como iglesia, para replicarlo nosotros como iglesia. Y no, los apóstoles tenían autoridad apostólica. Los apóstoles tenían el respaldo de Cristo. Cristo le dio poderes a ellos. La pregunta es, ¿usted ve, cuando lee el Nuevo Testamento, usted ve a creyentes haciendo milagros o ve a los apóstoles? Usen la cabeza. Bueno, si ha leído el Nuevo Testamento, si no lo ha leído, no va a responder. ¿Usted ha encontrado creyentes haciendo milagros o a los apóstoles? Ahora yo puedo hacer milagros ahí. ¿Yo puedo hacer milagros? Si usted dice que sí, corra por aquí, por la puerta. No. Pero yo conozco cristianos. Ahí hay un pastor que sana. Ahí hay un pastor que liberta. Ahí hay un pastor que te dice lo que tú estás viviendo. Y a veces cuando vienen a la iglesia, se sientan y escuchan todo esto y se van. No, bonito todo, pero no me dijo nada. No me gustó por eso. No se trata de eso. Se trata de que nosotros entendamos y conozcamos verdaderamente lo que Dios dice en su Escritura. Por eso dice que los apóstoles tenían este poder sobrenatural para hacer milagros. ¿Por qué tenían este poder? Recuerde que la iglesia se estaba estableciendo. Los apóstoles, ¿cuál era el papel fundamental o el oficio de los apóstoles? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Hacer los milagros que hicieron. Porque es que hoy día se enfatiza mucho en los milagros de Jesús y en los milagros de los apóstoles. Y por eso es que andan inventando sanidad y milagros y servicios y cultos cada día. Y yo siempre martillo en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. La función de los apóstoles, el oficio de ellos era establecer el fundamento de la iglesia. ¿Y usted sabe lo que es un fundamento? Es como cuando van a hacer un edificio. ¿Qué es lo primero que tiran del edificio? Las bases, ese es el fundamento. Y sobre ese fundamento, sobre esa base, es la que va a sostener el edificio. Entonces nuestra fe está cimentada en el fundamento de apóstoles y profetas. Apóstoles, Nuevo Testamento. Profetas, Antiguo Testamento. ¿Es difícil? ¿Cuál era la función de ellos? ¿Leerte la suerte? ¿Leerte el futuro? Así te dice el Señor. ¿Viene un tiempo para leerte el futuro? Dios te va a bendecir. Ya eso Dios me lo dijo. Se van a levantar contra ti. Ya eso Dios me lo dijo. Va a venir una enfermedad. Ya eso Dios me lo dijo.
Aunque se levanten contra ti miles, Dios vale. Ya eso me lo dice la Escritura. ¿Qué nuevo me vas a decir? Eso es lo que nosotros debemos de ver. ¿Qué nuevo pueden profetizar hoy día? Viene una guerra, ya eso está escrito. Viene una peste, ya eso está escrito. Se va a levantar una nación contra la otra, eso está escrito. Viene un anticristo, ya eso está escrito. Viene una plaga, eso está escrito. Viene una sequía, eso está escrito. Viene un terremoto, eso está escrito. Viene una catástrofe, eso está escrito. Viene un gobierno terrible, eso está escrito. ¿Qué nuevo van a profetizar? Por eso Jesús, cuando vino Satanás a engañar, escrito está. Porque la iglesia lo único que necesita hoy día es la palabra de Dios. Usted no necesita que le lean el Torá, que le lean la mano, que le lean los ojos, que le lean el corazón. Yo veo, porque hoy día en la iglesia hoy veo en ti, hoy veo en tu mirada, veo en tu corazón. El brujo antes leía la mano, pero hoy han llegado que te leen hasta. Yo siento en mi corazón decirte. ¿Qué dice Jesús que sale del corazón? ¿Qué es lo que sale del corazón? ¿Qué dijo Jesús que sale del corazón? Del corazón no sale nada bueno. Pero, o sea, dígame usted, Jesús nos dijo qué es lo que sale del corazón. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Perverso y engañoso es ¿qué? Más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Jesús dijo, porque del corazón salen los homicidios, la borrachera, la enemistad, la contienda. ¿Todo sale de qué? Por eso es que nosotros no nos movemos por sentir ni por experiencia, es por lo que diga la palabra de Dios. Pero si yo me paro aquí, anoche Dios me mostró. O anoche Dios me dijo, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Si yo digo así. Coge su bolso, su Biblia y corre por aquí por la puerta. Huya. Ah, o sea que Dios no habla. Dios sí habla. Todos los días habla. Desde que usted abre los ojos está hablándole. Entonces, en todo ese mover que Dios me reveló, Dios me mostró, ahí es donde viene el diablo y los engaña. La Biblia dice que aunque se levantare un ángel, aunque llegara un apóstol o cualquiera predicando otro evangelio diferente, ¿y cuál es el evangelio diferente que se está predicando hoy día? ¿Usted alguna vez encontró a los apóstoles diciendo, así te dice el Señor? Usted encontró a los apóstoles diciendo, anoche Dios me reveló. Usted encontró a los apóstoles haciendo campaña de sanidad y de milagros. Entonces, una persona que dice, así Dios me dijo, así Dios te dice, corra. Corra. Corra de ese lugar por su vida. Huya. Porque no es palabra de Dios. Son cosas emocionales. Y así ha pasado a muchos. Se han ido a montañas, a cuevas. Y allá le ha hablado supuestamente Dios. Eso Pablo lo dejó escrito. Aunque se te aparezca un ángel. ¿Usted cree que a esa gente que se le aparece Dios en cuevas y en montañas, solos por allá, quién es que se le aparece? ¿Usted cree que es Dios que se le aparece? Por eso es que andan haciendo retiros en cuevas, en montañas. ¿Quién cree usted que se le va a aparecer allá? Por eso es que la Biblia dice que en los posteriores tiempos vendrán doctrinas de demonio. ¿De dónde cree usted que salió el libro de los Mormones? Fue una montaña y allá le salió el ángel con el libro. Eso entonces, hermano, eso es lo que tenemos que nosotros mirar. Así te dice el Señor. Dios anoche me mostró, ese es evangelio diferente, porque eso no le enseña la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, el Nuevo Testamento, no va a encontrar eso. No lo va a encontrar. Entonces, ahí está el ejemplo.
los únicos que hacían los milagros, es más, los únicos que tenían el poder para dar el Espíritu Santo, eran los apóstoles. Porque ellos estaban haciendo esto. Los evangelistas también tenían, pero lo tenían, y aunque el poder de Dios estaba fluyendo en ellos, recuerde que la iglesia estaba en un estado fundacional. Se estaba, ¿qué? Fundando. Y la iglesia estaba mostrando todo, el Espíritu Santo se estaba moviendo. Una vez la iglesia establecida, ya Dios habiendo revelado todo, comenzaron a cesar esos dones en la vida de los apóstoles. Por eso vemos a un Pablo que, aunque estaba enfermo, no hizo un culto de sanidad y de milagro. No reprendió su enfermedad, no lo declaró positivamente. Qué malo Pablo que no oró por Timoteo, sino que lo mandó a tomarse un poquito de vino. El carnal. No oró por Epafrodito. Entonces ahí nos damos cuenta que ya los dones, en cuanto a la función del hombre, el hacerlo, estaban ¿qué? Cesando. Y aclaro, no es que Dios no lo haga, Dios sí lo hace hoy día, con el que le place, pero no está llamado a hacerlo sí o sí. ¿Me entendieron allí? Entonces terminamos con los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Entonces la función de los apóstoles era establecer el fundamento. Por eso ellos escribieron cartas. ¿Y qué es lo que escribieron ellos allí? El evangelio. Dejaron las instrucciones, que es la que estamos leyendo ahora. Los profetas, ¿quiénes eran? Eran los que hablaban de parte de Dios. Si se da cuenta, la función de los profetas en el Antiguo Testamento siempre era hacer que la gente se volviera a Dios. Usted no va a encontrar un profeta hablando de parte de él. Por eso ellos decían, así te dice el Señor. Ellos sabían que Dios se lo había dicho, porque cuando usted lee, encuentran que Dios se les aparecía. Pero anoche tuvo un sueño y así te dice el Señor. Hoy día usan eso. Y eso es muy delicado. La pregunta es, ¿a usted le consta que eso se lo dijo Dios? Uno tiene, si yo me paro, así te dice el Señor esto, ¿será que me lo dijo Dios o me lo dijo Él? Evangelistas. Entonces, ¿los evangelistas quiénes eran? Eran líderes que trabajaban justamente con los apóstoles y estaban al servicio de los apóstoles. Es decir, ellos predicaban en distintos lugares, anunciando el evangelio. Hoy día, estos evangelistas en Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 21, ahí hace mención de Felipe y de algunos evangelistas que tenían poderes también para hacer milagros. Entonces, hoy los misioneros, los que plantan iglesia, esos son los que se le llaman evangelistas, que plantan iglesia en otras partes. Los pastores y maestros son aquellos líderes encargados de pastorear la grey. Eso es lo que vemos aquí. Obispos. La Biblia utiliza 3 palabras. Obispo, que habla de episcopo. No se asuste usted cuando lea que obispo, episcopo, énfasis en la tarea de guardar o vigilar. Anciano o presbítero, énfasis en la madurez y experiencia espiritual. Y pastor o poimen, énfasis en el cuidado y la alimentación del rebaño. Entonces, todos estos maestros, obispos, ancianos, episcopos, presbíteros, todas enfatizan en una sola persona. Como líder, trabajan, se dedican a la enseñanza de la Escritura. El propósito de estos dones, ¿cuál era el propósito? No era la exaltación personal, sino perfeccionar a los santos. ¿Cómo nos llama Dios a los que hemos creído? Santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el liderazgo existe para equipar a la iglesia. La iglesia sana
no depende de una sola persona. Todo el cuerpo debe de servir. Por eso es importante que nosotros aprendamos que todos estamos llamados ¿a qué? A servir. Todos somos todos. En Cristo no hay unos que están quietos y otros trabajando. No hay dos grupos. Todos estamos llamados a servir. Debemos de darle gracias a Dios que no nos ha dejado a la deriva. Nos ha dejado su palabra. Por eso Dios nos dio profetas, apóstoles, evangelistas, maestros y pastores. Todo esto nosotros debemos de darle gracias a Dios porque Dios los usó en tiempos difíciles cuando la iglesia estaba siendo fundada. Y nos ha dejado no solamente lo que ellos escribieron, sino que también nos han dejado su testimonio plasmado en sus escritos como un compromiso que ellos tenían en Cristo con su evangelio para su iglesia. Debemos de estar agradecidos a Dios por los apóstoles y profetas y todos los hombres que Dios ha dado a su iglesia. El objetivo de todo esto es la madurez. El objetivo, madurez espiritual. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. La finalidad entonces de la iglesia es que nosotros lleguemos a la madurez. Pablo describe creyentes maduros como personas firmes, no llevadas por falsas doctrinas. ¿Hasta dónde? Hasta que la iglesia entera sea como Cristo. En otras palabras, la meta de la iglesia es que todos sus miembros sean formados, que crezcan en semejanza a Cristo, que maduren y que sean más como el Hijo de Dios. Eso es lo que hemos leído allí. Entonces, la finalidad de la iglesia de Jesucristo, por ende, nosotros hoy día, la iglesia local, es que lleguemos a ser cada día más como nuestro Salvador. ¿Cuál es la meta de la iglesia? La edificación de la iglesia, que nos parezcamos más a Cristo. El creyente inmaduro, escuche bien, el creyente inmaduro es fácilmente confundido. Necesitamos crecer en la verdad bíblica. Por eso dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Oiga bien, no dice viento de prueba, no dice viento de río, no dice viento de calamidad. ¿Viento de qué? De doctrina. ¿Y qué estaba explicando ahorita antes de llegar acá? Que hay hombres, que dice allí, no es un invento mío. Yo no conozco a ninguno de esos pastores, pero sí la práctica que hacen es mala, es mala. Es el error. Y nosotros, usted y yo, estamos llamados a señalar el error, a lo que no está correcto en la palabra de Dios. ¿Y a quién se cree? Ay, Dios mío, está juzgando. Eso es lo que la gente dice, porque hoy día nosotros no podemos hacer esto. Que no es el orgullo. En tu iglesia le falta amor a tu pastor, porque habla de los cristianos y de los pastores. Yo no hablo de ellos porque no los conozco, sino de las prácticas que se hacen hoy día. Es muy diferente. Y si usted ve a su hijo al camino incorrecto, al camino de la desobediencia, hacer cosas malas y sabe que le va a costar escuchando a alguien que lo lleva por el mal camino y usted no le dice nada, usted es un bastardo. Usted no ama a su hijo. Porque si usted ama a su hijo y lo ve por el mal camino con una persona que lo va a llevar a la muerte, usted lo apercibe. Usted lo llama. Usted hace hasta lo imposible para hacer que él se vuelva de su mal camino. ¿O no? Porque si no lo hace, no ama a su hijo. Entonces nosotros estamos llamados a velar, a mostrar el error, a mostrar el engaño. El problema es que hoy día muchos dicen, es que así no se puede decir. Te falta amor. ¿Quién eres tú para juzgar? Es que no estamos juzgando. No estamos juzgando. Estamos denunciando el error, que es muy diferente. Y si el cristiano no está llamado a juzgar, claro que está llamado a juzgar. Y ya dije un día, como cuando dice, vamos a las calificaciones del obispo, en 1 Timoteo capítulo 3, ¿cuáles son los requisitos para ser un pastor, un líder? Y da una serie de listas.
Pero si yo le digo, vamos a coger el amigo, el hermano Pedro que está aquí, va a sacar al frente, iglesia, vamos a calificarlo como líder. Vamos a evaluarlo si cumple los requisitos de obispo. Primero, ¿qué dice? Que sea irreprensible. ¿Es irreprensible? A veces no. Pero, ¿quién soy yo para juzgarlo? Siga. Marido de una sola mujer. No, pero tiene dos. ¿Y quién soy yo para juzgarlo? Igual todos somos pecadores. Con tal un día él le va a dar cuenta a Dios. Déjelo, siga. No avaro. Anda estafando a la gente, pidiéndole plata. Plata para orar en la casa, plata para ungir la casa, plata para todo. Viviendo a costilla de las ovejas. Le debe a la mitad de la iglesia. ¿Quién soy yo para juzgarlo? Todos somos pecadores. Déjelo. Al final Dios lo va a cambiar. ¿Sí podemos hacer eso? Entonces, ¿cómo vamos a calificarlo si no es juzgándolo? O usted va a decir, si yo pongo a una persona que usted conozca, que tiene dos mujeres y lo dejo aquí para que predique, usted va a decir, es que yo no estoy llamado a juzgar. Igual todos somos pecadores. Dios lo va a cambiar a él. Así cristianos que dicen, mira, tú no ves que está haciendo mal. Mira que este pastor ya está calificado como uno de los falsos. Es falso profeta, es falso maestro. Ha hecho declaraciones. Tú no ves que no es un pastor. Es un mercader de la fe. ¿Quién soy yo para juzgarlo? Igual Dios lo usa así. ¿No dicen así? Y hoy día se ha levantado toda esta gente y profetizando. Y ahora con esta política, muchos dijeron que iban a ganar en primera vuelta, fulano de tal, y no perdió. Y ahí está la gente siguiendo a esa gente. Y hay mucho, hermano, mucho por internet usted puede buscar. Ahí hay por escoger. Y se van a dar cuenta de todas esas cosas. No lo digo con alegría, no, sino con tristeza. ¿A dónde ha llegado la iglesia hoy día? Por eso es que la gente dice, yo por eso es que no, mi iglesia es esta, yo mi religión no la cambio porque ese poco de gente. Y nosotros hacemos eso para que la gente se dé cuenta que no es cristiano, que la Biblia dice otra cosa. Que la Biblia enseña otra cosa, no lo que ellos están haciendo. Por eso Jesús dice, hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. Enseñan una cosa y hacen otra cosa. Entonces dice aquí que estas personas son llevadas por viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuál es el efecto de esto? De que las personas lleguen a un crecimiento que ya no sean niños, sino que adultos, espiritualmente hablando. Mire que hay un contraste en el versículo 13, ahora, de un varón perfecto, y ahora en el versículo 14 dice, un niño. ¿Y cuál es el efecto de ser un niño? Que cualquier viento de doctrina se lo lleva. Cuando una iglesia madura y crece como un hombre, la iglesia va a dejar de ser como un niño. Cuando una iglesia crece semejante a Cristo, la iglesia deja de ser como un niño en el sentido de la fragilidad que es movida por el error. Los falsos maestros son peligrosos para el crecimiento de la iglesia del creyente. Noten la advertencia, porque si esto no estuviera escrito, no fuera importante, no fuera un peligro. Pero Pablo enfatizó muchas veces en su enseñanza en contra de los falsos maestros. Es una advertencia contra el error y contra los que enseñan el error. Por eso es que hoy día nosotros denunciamos estas cosas. No es por juzgar, no es por hablar mal de ellos, sino por las prácticas que hacen, que engañan con astucia, enseñan el error y engañan al pueblo de Dios. Los creyentes que lo escuchan son como niños débiles, que son movidos por cualquier viento de doctrinas. No dice ni de tribulación, no dice de pruebas, sino de doctrina. ¿Y de doctrina de qué? Del error, dice claramente.
Y siempre ha habido falsos maestros y falsos profetas. Lo ha habido en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y hasta el día de hoy sigue habiendo falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas y falsas pastoras y apóstoles. Hay que decirlo. Hay que decirlo hoy día y hay que denunciarlo porque lamentablemente estos tipos que están en unas megas iglesias, porque lamentablemente los pastores influyentes en nuestra sociedad son los falsos, que tienen sus megas iglesias, lavan dinero y ahí la gente está encima uno del otro. Hoy día esto no se puede estar diciendo porque todo el mundo te tacha de que estás juzgando, de que tú no puedes hablar eso, de que tú no puedes decir eso. Te tildan de falta de amor, que tú no eres nadie para juzgar. O la gente dice, yo no soy nadie para juzgar. Y claro que sí estamos llamados a juzgar. Y a decir si ese hombre es un ladrón, si ese hombre es un mentiroso, si ese hombre es un falso, es falso. Y si enseña el error, con más razón todavía. Versículo 7 para terminar, crecimiento en verdad y en amor. Número 7, crecimiento en verdad y en amor. Dice versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Entonces, como dijo ahorita, a ese pastor le falta amor. Escucha bien, la verdad sin amor se vuelve ¿qué? Se vuelve fría. El amor sin verdad se vuelve superficial. Por eso es que nosotros denunciamos estas cosas. La iglesia necesita ambas cosas. Debemos hablar la verdad bíblica con amor. El crecimiento del creyente se da en dependencia de Cristo. No hay crecimiento cristiano aparte de Cristo y de la cruz del Calvario. Querido hermano y amigo, debemos de comprender entonces que la iglesia crece correctamente cuando cada creyente sirve bajo la dirección de Cristo. Nunca creceremos sin servir. Seremos como un miembro atrofiado de nuestro cuerpo. Una parte enferma, no. Aprendamos la verdad bíblica y sirvamos en comunidad, en amor los unos a los otros. Hermanos, las aplicaciones finales, vive de manera digna. Vive de manera digna del Evangelio. Tu conducta debe reflejar tu llamado en Cristo. Número 2, protege la unidad de la iglesia. La unidad requiere humildad y amor. Número 3, usa tus dones para servir. Dios te dio la capacidad para edificar el cuerpo. Número 4, busca madurez espiritual. No permanezcas espiritualmente inmaduro, crece en la verdad. Leímos la consecuencia de permanecer como niño e inmaduro, son llevados por cualquier viento de doctrina. La conclusión de todo esto, mis amados hermanos y amigos, gracias por su atención. Un cuerpo humano solo funciona correctamente cuando todas sus partes trabajan unidas. Lo mismo ocurre con la iglesia. Cristo no nos llamó a vivir aislados. Nos llamó a ser un cuerpo unido en verdad, creciendo en amor y todo esto para reflejar su gloria. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que nos das una vez más de habernos expuesto a todas estas verdades bíblicas, Señor. Te damos gracias por tu palabra y te suplicamos en esta mañana que sigas obrando en nuestros corazones. Ayúdanos a crecer espiritualmente como hemos leído en esta mañana. Reconocemos que incluso en nosotros hay una naturaleza pecaminosa con la cual luchamos con el orgullo, la arrogancia, la falta de humildad. Señor, porque muchas veces en nuestras relaciones con otros hermanos no mostramos estas cualidades o actitudes. Perdónanos porque nos ha faltado mansedumbre y a veces, Señor, no hemos sido amables con las personas que nos aman, con las personas que nos corrigen, con las personas que muchas veces, Señor, nos aman mucho. Perdónanos porque muchas veces, justamente con ellos, Señor, somos fríos y muchas veces, Señor,
no somos mansos, como dice tu palabra. Por eso te pedimos perdón en esta preciosa mañana. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y gracias, porque Cristo ha ganado, Señor, todo esto para nosotros. Gracias porque aunque nosotros no hemos sido suficientemente humilde, manso, Cristo sí lo fue. Cristo lo hizo por amor a nosotros. De no haber sido por Él, todos nosotros estuviéramos condenados al infierno. Por nuestro orgullo, por nuestra altivez, por nuestra falta de humildad. Te damos gracias, Señor, porque el Padre juntamente con el Hijo, el Espíritu Santo, nos ha dado la oportunidad de poder nosotros permanecer, Señor, en unidad. Que nosotros reflejemos en humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros, manteniendo y perseverando en el vínculo de amor y perfecto de la paz con la que usted nos ha hecho. Escucha la oración de tu pueblo, sus peticiones, aquellos que nos ven también. Señor, que puedas mirar aquel corazón, puedas proveer esa fe, esa salvación, aquel que no es creyente, porque el único que convence de pecado es tu Espíritu Santo. Y Él sigue haciendo esa obra. Sosténle, Señor, y ayúdanos a cada uno en esta mañana como iglesia local a mantenernos fuertes, unidos, y que todo esto al final pueda llevar a glorificar tu nombre y a darte gracia, porque a usted le ha placido, Señor, bendecirnos en gran manera. Ponemos todo en tus manos, que tu gracia nos acompañe, no solamente a nosotros, sino también a nuestros familiares. Oramos por los hermanos que no pudieron estar acá. Oramos, Señor, por la recuperación de nuestro hermano Aristide. Oramos también por el proyecto, Señor, el evento que tenemos a futuro para tu iglesia. Respalda a nuestros pastores, suple cada una de las necesidades del ministerio, pero también te pedimos en esta mañana por todas las peticiones presentes, también por la vida de Camilo y de toda su familia, por la pérdida de aquel ser querido, Señor, que tú puedas consolar y fortalecer a esta familia que hoy se encuentra enlutada. En tus manos, Padre amado, ponemos también a nuestros vecinos, a cada oyente, a nuestra familia, los que están cerca y los que están lejos. Que les bendiga y que tu gracia les libre de todo mal. Oramos, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, gracias por su atención prestada en esta mañana. Salude que está a su lado y a todos aquellos que nos vieron a través de Facebook.